En el momento en que el primer llanto resonó en la sala de partos, Lucía Ramírez pensó que por fin podría volver a respirar. Después de 37 horas de trabajo de parto, 3 alarmas de emergencia y una caída aterradora en su presión arterial. Sus trillizos estaban vivos, diminutos, frágiles, pero vivos. Las lágrimas le nublaban la vista mientras extendía una mano temblorosa, desesperada por tocar al menos a uno de ellos. En cambio, le pusieron un bolígrafo y una pila de papeles de divorcio frente a los ojos. Alejandro Vargas, su esposo, estaba al pie de la cama con un traje gris oscuro a medida, impecable en medio del caos. Su expresión era fría, impaciente, como si estuviera revisando un contrato en la oficina en lugar de ver a su esposa luchar por su vida. «Fírmalo, Lucía», dijo en voz baja. «Hagámoslo limpio. Esos bebés no son míos». Las palabras cortaron más profundo que la incisión quirúrgica en su abdomen. Lucía intentó levantar la cabeza, intentó hablar, pero su voz se quebró en un susurro. «Alejandro, por favor, no ahora». Pero él ya le había puesto el bolígrafo entre los dedos. Su mano temblaba sin control, no de miedo, había tenido miedo durante meses, sino por la certeza de que el hombre que había amado durante 7 años ni siquiera podía esperar a que saliera de la mesa de operaciones. Él firmó su propio nombre con un trazo rápido y seguro. Una enfermera jadeó, otra apartó la mirada. El anestesiólogo murmuró una maldición por lo bajo, pero Alejandro no se inmutó. Dejó caer los papeles sobre su manta, se inclinó y susurró. «Disfruta tu nueva vida con quien sea que los haya engendrado». Luego se dirigió hacia la puerta. La habitación se sintió de repente más fría. Entonces llamaron a la puerta. Una enfermera de recién nacidos entró, sosteniendo el expediente del bebé. Miró a Alejandro, con la frente fruncida por la confusión. «Señor, antes de que se vaya, necesitamos confirmar algo». Bajó la vista a los formularios y luego lo miró a él. «¿Es usted el padre?». Alejandro se quedó paralizado a mitad de paso. Y lo que dijo a continuación hizo que toda la habitación contuviera el aliento. Lucía Ramírez había pasado la mayor parte de su vida siendo invisible. Y durante mucho tiempo creyó que era más seguro así. Creciendo en un barrio en declive en las afueras de Santiago, aprendió pronto que los sueños eran cosas frágiles, fáciles de romper, de burlar, de arrebatar. Su madre trabajaba turnos dobles como mesera. Su padre desapareció entre una botella y una promesa, y Lucía se convirtió en la niña que se quedaba callada para que el mundo no se derrumbara sobre ella. Pero incluso las chicas calladas llevan tormentas dentro. Desde el momento en que entró a la escuela de enfermería, Lucía encontró un propósito. No era la más inteligente, pero era la que sostenía la mano de un recién nacido durante sus primeras respiraciones temblorosas. La que susurraba consuelo a madres que sentían que su mundo se desmoronaba. La que se quedaba después de su turno, no por horas extras, sino porque no soportaba la idea de un bebé solo en una incubadora. Las enfermeras no ganaban mucho, pero Lucía por fin sentía que importaba. Entonces conoció a Alejandro Vargas. Entró al lobby del hospital una noche nevada, alto, de facciones afiladas, con una confianza que hacía parecer que el mundo le pertenecía. Estaba visitando a un colega, pero sus ojos volvían una y otra vez a Lucía. Su cabello rojizo recogido en un moño desordenado, su uniforme arrugado por un turno de 16 horas, su sonrisa un poco cansada pero inconfundiblemente genuina. Alejandro le dijo que tenía una luz en ella, algo raro. Lucía le creyó porque quería creerlo. No sabía que algunas personas admiran la luz solo para encontrar formas de apagarla. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Cenas sencillas en su pequeño departamento en la Condesa, noches de películas en el sofá, largas charlas sobre el futuro. Lucía pensó que por fin había encontrado un hogar. Luego empezaron los ascensos. Alejandro entró al mundo de las finanzas de la Ciudad de México, donde la imagen importaba más que la verdad y la ambición más que la lealtad. Poco a poco,
el hombre que una vez la hizo sentir vista comenzó a tratarla como un estorbo. Criticaba las largas horas que trabajaba, le decía que no era lo suficientemente refinada para los eventos de su firma, que el sueldo de una enfermera no encajaba con su estilo de vida. Y un día le dijo que no era suficiente. Aún así, Lucía se aferró, especialmente cuando ocurrió lo impensable. Después de años intentando y fallando, después de noches llorando en silencio en el baño para que Alejandro no la oyera, descubrió que estaba embarazada. No de uno, no de dos, trillizos. Sus manos temblaron al sostener la impresión del ultrasonido, un milagro multiplicado por 3. Imaginó a Alejandro levantándola del suelo de emoción, llorando con ella, prometiendo que superarían cualquier cosa. En cambio, él miró la pantalla en silencio atónito y luego susurró la frase que la perseguiría hasta el día del parto. Lucía, eso es imposible. Yo no puedo tener hijos. Le mostró un reporte médico que ella no sabía que había sido alterado. La acusó. Amenazó con divorcio. Se fue por 3 días. Pero Lucía se negó a rendirse. Esos bebés eran suyos. Su segunda oportunidad de familia. Su oportunidad de reescribir la historia con la que creció. Los llevó a través de náuseas, departamentos estrechos, turnos dobles y noche sola. A cada latido diminuto le decía, aquí estoy. No me voy. No sabía que en el momento en que los trajera al mundo, el hombre que amaba la traicionaría de la forma más cruel imaginable. Y no tenía idea de que alguien más estaba a punto de entrar en su vida y cambiarlo todo. La Ciudad de México tenía una forma de tragarse a las personas enteras, especialmente a aquellas que llegaban con corazones blandos y esperanzas calladas. Lucía Ramírez lo había aprendido mucho antes de los trillizos, mucho antes de la traición, mucho antes de encontrarse tendida en una mesa de partos bajo luces quirúrgicas cegadoras mientras su mundo se derrumbaba en cámara lenta. Vivía en un departamento de escalera angosto en la Condesa. El tipo de espacio donde el viento del invierno se colaba por los marcos viejos de las ventanas y el calor del verano se pegaba a las paredes como una manta húmeda. La cocina apenas cabía una estufa. El dormitorio no era mucho más grande que un closet, pero para Lucía había sido un santuario, un lugar donde imaginaba traer a casa a sus bebés. Mecerlos en la cuna de madera que compró de segunda mano en un tianguis de la calle Ámsterdam. Cada mañana tomaba el metro hacia el centro para sus turnos en el Hospital Español, un imponente edificio entre rascacielos de vidrio en Paseo de la Reforma. No era glamoroso, pero era suyo. Su rutina, su propósito. Los pisos blancos pulidos, el pitido suave de los monitores, el eco de las carretillas por los pasillos. Todo le recordaba que pertenecía a algún lugar, aunque el hogar ya no se sintiera como hogar. Alejandro, mientras tanto, vivía en una Ciudad de México completamente distinta. Su mundo estaba en las salas de juntas espejadas del piso 42 de una torre en Reforma, donde hombres en trajes a medida cerraban acuerdos de millones antes del almuerzo y celebraban con cenas que costaban más que la renta mensual de Lucía. Sus colegas manejaban Mercedes negros y usaban relojes que destellaban bajo luces de araña. Él encajaba perfectamente en ese mundo, deslizándose en la ambición como otros se ponían un abrigo cálido. Pero Lucía nunca había pertenecido ahí. Y cuanto más profundo entraba Alejandro en esa vida, más se desvanecía ella de la suya. Su matrimonio había empezado en un departamento modesto y terminó en un penthouse al que ella rara vez ponía un pie. Alejandro se negaba a llevarla a eventos de la empresa. Decía que se veía demasiado cansada, que las enfermeras no encajaban en el ambiente. Empezó a llegar tarde a casa, luego a no llegar. Y cuando dejó de fingir, su mundo se partió limpiamente en dos, su mundo de mármol pulido y el de ella de pisos hospitalarios rayados. El choque entre esos mundos se volvió innegable la noche en que Lucía entró en trabajo de parto prematuro. La nieve golpeaba las ventanas mientras luchaba por respirar entre contracciones. Llamó a Alejandro primero, 3 veces. Sin respuesta.
Él estaba en un banquete corporativo en el Hotel Presidente, donde arañas de cristal brillaban y Valeria, su asistente, revoloteaba a su lado. Lucía tomó un taxi sola, aferrándose al asiento mientras el dolor la desgarraba. La ciudad pasaba borrosa por Reforma, Chapultepec, las luces apresuradas de ambulancias cruzando intersecciones. Llegó empapada en sudor, temblando, aterrorizada. Dentro del área de maternidad del Hospital Español, la atmósfera oscilaba entre caos y urgencia. Doctores corrían, máquinas zumbaban, enfermeras susurraban actualizaciones y contaban latidos. La visión de Lucía se nublaba mientras las contracciones empeoraban, su presión arterial caía en picada y el mundo se reducía a un túnel de ruido blanco. Alejandro llegó solo cuando ya era demasiado tarde para fingir que le importaba. No la tocó. No preguntó si estaba bien. Simplemente se quedó al pie de la cama, le entregó los papeles de divorcio y le dijo que los trillizos no eran suyos. Pero el hospital tenía una sorpresa más para él. Una que nunca podría haber previsto. Porque alguien más había ocupado el rol que él abandonó, y los papeles ya llevaban el nombre de ese hombre. Si Lucía era la fuerza callada que mantenía su mundo unido, entonces Alejandro Vargas era la tormenta que lo destrozaba. No siempre había sido así, al menos no al principio. Pero el poder tiene una forma de revelar la verdad sobre las personas. Y para Alejandro, la verdad era algo feo envuelto en un traje caro. Alejandro creció en un suburbio acomodado de las afueras de Santiago, donde las reputaciones importaban más que la moral. Su padre, un gerente de fondos de inversión duro y calculador, lo crió para creer que las emociones eran debilidades y la debilidad, una enfermedad. Alejandro aprendió temprano cómo encantar, cómo manipular, cómo ganar pisoteando a otros sin dejar huellas. Para cuando llegó a la Ciudad de México, había perfeccionado el arte de parecer respetable mientras ocultaba la podredumbre debajo. Lucía nunca vio esa podredumbre, no hasta que fue demasiado tarde. Alejandro no simplemente se alejó de ella cuando llegó el éxito. Se apartó deliberadamente, ladrillo por ladrillo, reemplazando el cariño con críticas, luego silencio, luego crueldad disfrazada de lógica. La culpaba por su estrés. La culpaba por no encajar en su estilo de vida. La culpaba por querer una familia que él no estaba seguro de poder darle. Pero nada de eso se comparaba con Valeria Montes. Valeria entró en la vida de Alejandro con una sonrisa tan pulida que parecía fabricada. Como su analista junior, llevaba hojas de cálculo, almuerzos para reuniones y tomaba notas. Pero debajo de su voz suave y postura tímida había un hambre afilada como navaja. Valeria no quería un trabajo. Quería un futuro construido sobre la ruina de alguien más. Y eligió a Alejandro, como un lobo elige al ciervo más débil de la manada. En silencio, con paciencia, con enfoque inquebrantable. La primera vez que Lucía la conoció, Valeria le ofreció un apretón de manos educado pero frío, sus ojos escaneando el suéter de segunda mano de Lucía con un brillo de superioridad. Tú debes ser Lucía, dijo. Alejandro habla de ti a veces. Lucía no lo sabía entonces, pero Valeria ya había accedido a los registros médicos encriptados de Alejandro. Ya sabía de la nota médica antigua que decía que tenía fertilidad extremadamente baja. Ya entendía cómo convertir eso en un arma, y lo hizo. Noche tras noche, lo acorralaba en la oficina, ofreciendo simpatía, validación y, eventualmente, a sí misma. Fue ella quien plantó la semilla. Trillizos, con tu condición, Alejandro, tienes que pensar en lo que eso significa. Alejandro escuchó porque quiso, porque la duda alimentaba su ego más que la verdad jamás podría. Desde ese momento, Valeria construyó la narrativa con precisión quirúrgica. Alteró una copia de su expediente de fertilidad. Lo animó a distanciarse de Lucía. Actuaba como víctima cuando él se sentía culpable, como confidente cuando se sentía inseguro, como amante cuando se sentía poderoso. Para cuando Lucía entró en el tercer trimestre, Valeria se había convertido en la sombra detrás de cada palabra cruel que Alejandro pronunciaba.
Y ahora, en la sala de espera del hospital, estaba a su lado, su mano rozando el brazo de él como si hubiera ganado el derecho a tocarlo. Cuando la enfermera preguntó, ¿es usted el padre?, los labios de Valeria se curvaron en una sonrisa delicada, como si ya supiera la respuesta que Alejandro daría. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que el universo había estado preparando en silencio un ajuste de cuentas. Un ajuste que comenzó con una firma, que continuó con un reporte falsificado. Un ajuste que terminaría su pequeña conspiración perfecta de una forma de la que ninguno podría escapar. Porque en ese preciso momento, alguien inesperado entró al pasillo y la expresión en su rostro les dijo que sus mentiras finalmente habían llegado a la persona equivocada. El pasillo fuera de la sala de parto se había quedado extrañamente silencioso. El tipo de silencio que pesa, como el momento antes de que una tormenta parta el cielo. Las enfermeras se demoraban cerca de las paredes, fingiendo estar ocupadas, pero incapaces de apartar la mirada de la puerta de Lucía. Algo catastrófico había echado raíces ahí, y todos lo sentían. Alejandro Vargas se quedó rígido, con la mandíbula trabada, los papeles de divorcio bajo el brazo como un trofeo que había ganado, no como una vida que había destruido. Valeria revoloteaba a su lado, sus dedos rozando la manga de él cada pocos segundos, reclamando sutilmente un territorio que no le pertenecía. Cada gesto suyo estaba ensayado. La inclinación preocupada de la cabeza, el susurro suave, la forma en que sus ojos lo seguían con una devoción fabricada. Estaba interpretando el papel de la nueva mujer en su vida antes de que la anterior siquiera hubiera terminado de dar a luz. Entonces llegó la pregunta de la enfermera. Señor, ¿es usted el padre? Se suponía que era rutinario, una formalidad para la identificación de los recién nacidos. Pero en ese momento, las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Alejandro se tensó, miró a Valeria, quien le dedicó una sonrisa leve y confiada, como si esperara que él negara todo en ese instante. Pero no fue eso lo que hizo que todas las cabezas se giraran. Fue el expediente en las manos de la enfermera. Los registros listaban al doctor Rodrigo Ale como tutor de emergencia y firmante legal de los 3 bebés. Solo necesitamos confirmación para la documentación a largo plazo. El color abandonó el rostro de Alejandro. ¿Qué acaba de decir? Su voz se quebró de una forma que nadie había oído antes. Valeria dio un paso adelante rápidamente. Debe haber un error. ¿El doctor Ale? ¿Por qué firmaría algo él? Alejandro es el padre. Su nombre debería estar en todos los formularios. La enfermera frunció el ceño. Señor, usted firmó una renuncia previa hace unas horas. Eso le otorga al hospital el derecho de nombrar al siguiente tutor disponible en una emergencia médica. Alejandro parpadeó, confundido, repasando mentalmente los formularios apresurados que Valeria le había empujado antes. Formularios que firmó sin leer. Le habían dicho que eran exenciones de responsabilidad. Pero Valeria no estaba confundida. Estaba en pánico. Lucía no le pidió que firmara. Fue Valeria quien insistió. Ella apenas conocía al doctor Ale. Un murmullo recorrió el pasillo. Todos conocían a Rodrigo Ale, calmado, brillante, inquebrantablemente ético. Era el doctor al que las familias rezaban por tener en una emergencia. Su presencia significaba que la situación había sido mucho más grave de lo que habían imaginado. La puerta al fondo del pasillo se abrió. Rodrigo salió, alto, firme, todavía con el uniforme quirúrgico manchado con los restos de una noche entera manteniendo a Lucía con vida. Su cabello oscuro estaba despeinado, su mandíbula tensa y sus ojos, normalmente cálidos, brillaban con una furia contenida. Caminó pasando a las enfermeras, pasando a las familias en la sala de espera, y se detuvo frente a Alejandro. No estabas aquí, dijo Rodrigo, su voz calmada cortando más afilada que un grito. Ella se estaba muriendo. Los bebés estaban en crisis. Alguien tenía que actuar. Alejandro soltó una risa sarcástica, intentando recuperar su ego.
No tenías derecho. Rodrigo se acercó un paso más, bajando la voz. Y tú no tenías interés. La abandonaste. Los abandonaste. Una oleada de conmoción recorrió a la gente. Se oyeron susurros, teléfonos se alzaron. Alguien grababa. Por primera vez, Alejandro vio su reputación escapársele de las manos. Rodrigo continuó. Lucía sobrevivió porque luchó. Tus hijos sobrevivieron porque este hospital luchó, y tú no. No terminó la frase porque entonces una alarma de monitor estalló desde dentro de la sala de partos. El ritmo cardíaco de Lucía estaba colapsando. Alejandro se giró hacia la puerta. Rodrigo ya estaba corriendo. Y en el momento en que cruzaron ese umbral, todo lo que creían entender estaba a punto de derrumbarse. Lucía sentía la conciencia ir y venir como olas que la arrastraban hacia abajo. Las voces se fundían en un zumbido lejano, las luces se volvían rayas borrosas y cada respiración era como arrastrar aire a través de vidrios rotos. Sabía que estaba en problemas mucho antes de que alguien lo dijera en voz alta. Su pecho se sentía pesado, demasiado pesado. Sus extremidades hormigueaban y luego se entumecían. Y en algún lugar detrás de la niebla recordó la voz de Alejandro. Fría, definitiva, abandonándola en el momento exacto en que más lo necesitaba. Fue entonces cuando se quebró. No con gritos, no de forma dramática, sino en silencio. Tan en silencio que después la perseguiría. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, desapercibida en medio del caos. No era por el dolor físico. Era el tipo de dolor que llega cuando se rompe el último hilo de esperanza. El que te roba el aire de los pulmones y lo reemplaza con un vacío que nada puede llenar. Está perdiendo presión, gritó una enfermera. Tenemos que estabilizarla ya. Lucía quería hablar. Quería decirles que estaba bien. Que solo necesitaba un momento. Que no estaba lista para dejar a sus bebés solos en este mundo. Pero sus labios no se abrían. Su voz no subía. En cambio, su mente se deslizó hacia recuerdos que no eligió. Las manos cálidas de su madre arropándola en la cama. Su yo más joven prometiendo que sería un tipo diferente de madre. Su primera prueba de embarazo positiva. El milagro que pensó que nunca tendría. Alejandro sonriéndole alguna vez, antes de que la ambición y las mentiras lo convirtieran en alguien irreconocible. Luego surgió un recuerdo más oscuro. El sonido de Alejandro susurrando, no son míos, mientras yacía indefensa en la mesa de partos. Esa frase se enroscó alrededor de su corazón como un puño que se cerraba. Su respiración se entrecortó. Los monitores gritaron. Está colapsando. Le pusieron una máscara sobre la boca. Manos cálidas le sostuvieron la cabeza. Alguien pidió epinefrina. Alguien más gritó por Rodrigo. A través de la visión borrosa, lo vio, Rodrigo Ale apareciendo a su lado como una tormenta contenida en forma humana. Sus ojos la recorrieron, evaluando, calculando, luchando contra el pánico con control practicado. Lucía, quédate conmigo, dijo, inclinándose cerca. Su voz era firme, anclante. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Te tengo. Nadie le había dicho esas palabras en mucho tiempo. Otra lágrima se deslizó libre. Rodrigo, la presión está cayendo rápido. Dame una segunda vía, ordenó. No la vamos a perder. No hoy. Su mano encontró la de ella. La apretó con firmeza y certeza, como si la pura voluntad pudiera anclarla al mundo. Piensa en tus bebés, dijo Rodrigo suavemente. Te necesitan. ¿Me oyes? Necesitan a su mamá. El latido de su corazón titubeó. Se detuvo por una fracción de segundo, luego volvió a surgir, débil pero presente. Rodrigo exhaló, el alivio brillando en sus ojos. Así es. Lucha. No me abandones ahora. La visión de Lucía se oscureció,
Los colores se desvanecieron en gris. Los sonidos se estiraron y deformaron. Su mente se sentía como una habitación cuyas luces se apagaban una por una. Pero justo antes de que la oscuridad la tragara, oyó una voz que nunca esperó, fría, furiosa, temblando de incredulidad, gritando desde fuera de la habitación. ¿Qué quieres decir? ¿Los bebés están registrados con el nombre de otro hombre? La voz de Valeria respondió, temblando de pánico. Están diciendo que... Rodrigo Ale firmó todo. El corazón de Lucía dio un vuelco y luego el mundo se volvió negro antes de que pudiera oír el resto. Lucía flotó dentro y fuera de la conciencia durante horas, suspendida en una niebla donde las voces se difuminaban y la luz pulsaba como estrellas lejanas. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente abrió los ojos, el pitido suave de las máquinas dándole la bienvenida de vuelta. Su respiración era más estable ahora, la habitación estaba en penumbra, el aire fresco contra su piel. Pero no estaba sola. Rodrigo Ale estaba sentado junto a su cama, los codos en las rodillas, el agotamiento grabado en su postura. Su uniforme estaba arrugado, su cabello revuelto de tanto pasarse las manos por él. Sin embargo, cuando sus ojos finalmente se alzaron para encontrarse con los de ella, tenían un calor que ella no entendía. «Nos diste un susto de muerte», dijo suavemente. Lucía intentó hablar, pero su garganta ardía. Rodrigo sirvió agua y levantó la taza hasta sus labios con una gentileza que no había sentido en años. Cuando por fin pudo formar palabras, salieron roncas. «¿Mis bebés, están bien?» «Son luchadores», dijo Rodrigo. «Más fuertes de lo que nadie esperaba. Están estables por ahora». El alivio la inundó con tanta intensidad que le arrancó otra lágrima. Pero el momento fue breve. El dolor cruzó el rostro de Rodrigo, algo que intentó y no pudo ocultar. «Lucía, hay algo de lo que tenemos que hablar». Su corazón latió irregularmente. «¿Qué pasó? ¿Qué escuché antes de desmayarme?» Rodrigo exhaló. El hospital tuvo que nombrar un tutor legal durante la emergencia. Alejandro no estaba aquí. Tú no estabas consciente. El protocolo exigía que alguien más firmara, y fui yo. Luego añadió en voz baja. Los bebés llevan el apellido Ale hasta que se cambie la documentación. La respiración de Lucía se cortó. La idea de que sus hijos estuvieran legalmente, oficialmente vinculados a un hombre que apenas conocía le parecía irreal. Pero ese no es el verdadero problema, continuó Rodrigo, bajando la voz. Los registros de fertilidad de Alejandro fueron alterados. Lucía parpadeó. ¿Alterados? ¿Qué quieres decir? Rodrigo se levantó, tomó un expediente del mostrador. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos. Su historial médico fue editado, valores de laboratorio cambiados, diagnóstico fabricado. La miró a los ojos. Alejandro no es infértil. Nunca lo fue. El mundo se inclinó. Pero me mostró papeles. Me mostró documentos. Dijo que no podía. Él creyó que eran reales, dijo Rodrigo. Pero alguien más tuvo acceso a su perfil en el sistema de salud. Alguien que sabía exactamente qué cambiar. La implicación resonó fuerte en la pequeña habitación. Valeria. Lucía sintió un frío subirle por la espalda. Rodrigo continuó. Y hay más. Cuando te desmayaste antes, la unidad de cuidados intensivos neonatal sacó marcadores genéticos adicionales para verificar la paternidad por compatibilidad de sangre de emergencia. El pulso de Lucía se aceleró. ¿Qué encontraron? Rodrigo dudó lo suficiente como para que su estómago se hundiera. Los marcadores de los trillizos coinciden en un 99% con los de Alejandro. Son biológicamente suyos. Su respiración se entrecortó. Los meses de duda, las acusaciones, los papeles de divorcio empujados a sus manos temblorosas. Todo basado en una mentira. Una mentira que alguien quería que Alejandro creyera.
Una mentira que la destruyó. ¿Por qué? Susurró Lucía, la voz temblando. ¿Por qué alguien haría eso? La mandíbula de Rodrigo se tensó. Tienes que saber algo más sobre Valeria Montes. No era solo la analista de Alejandro. Hace años estuvo en tu mismo programa de enfermería. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Un recuerdo destelló, el apretón de manos frío de Valeria, la leve sonrisa burlona, la forma en que la miró como si conociera sus debilidades. Te saboteó una vez, dijo Rodrigo. Becas, cartas de recomendación. Tiene un historial de atacarte. Lucía sintió su pulso martilleando en los oídos. Esto no era el destino. No era un accidente. Era calculado, deliberado, personal. Antes de que pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. Una enfermera asomó la cabeza, sin aliento. Doctor Ale, hay un problema en la UCIN. Alguien está intentando acceder al área de los trillizos. La expresión de Rodrigo se endureció. ¿Quién? La enfermera tragó saliva. Alejandro y Valeria. La sangre de Lucía se heló. Y en ese instante, se dio cuenta de que la pesadilla no había terminado. Apenas estaba comenzando. La mañana después del incidente en la UCIN se sintió como una vida distinta. Lucía se sentó erguida en la cama del hospital, ya sin temblar, ya sin flotar dentro y fuera del miedo. Algo dentro de ella había cambiado. Tal vez fue el shock de la verdad. Tal vez fue casi perder la vida. O tal vez fue finalmente darse cuenta de que había pasado años haciéndose pequeña por un hombre incapaz de amar nada que no pudiera controlar. Fuera cual fuera la razón, la mujer que abrió los ojos hoy no era la misma que había suplicado a Alejandro que se quedara. Un golpe suave sonó en la puerta. La enfermera Prilla entró con una sonrisa cálida y un pequeño espejo rodante. «Pediste esto», dijo con gentileza. «¿Estás segura?» «Sí», susurró Lucía. «Necesito verme». Prilla colocó el espejo. Durante un largo momento, Lucía no miró. Se preparó para el agotamiento, la palidez, las ojeras talladas bajo sus ojos. Pero cuando finalmente levantó la vista, se quedó helada. No se veía débil. Se veía viva. Sus mejillas tenían color de nuevo. Su cabello, aunque desordenado, enmarcaba su rostro con una suavidad sorprendente. Sus ojos, aunque cansados, tenían una nueva claridad, una nueva determinación. Por primera vez en años, vio la fuerza de su madre mirándola de vuelta. «Déjame ayudarte a refrescarte», ofreció Prilla. Juntas trenzaron el cabello de Lucía, alisaron su bata, lavaron las lágrimas secas de su rostro. No era glamoroso, pero se sintió como reconstruirse. Pieza por pieza, respiración por respiración. Cuando Rodrigo entró una hora después, se detuvo en el umbral. «¿Te ves?», su voz se apagó, algo no dicho cruzando su rostro. «Mejor». «Fuerte». Lucía logró una pequeña sonrisa. «Me siento despierta». Rodrigo acercó una silla, su expresión volviéndose más seria. «Reforzamos la seguridad en la UCIN. Alejandro y Valeria no se acercarán a los bebés otra vez sin autorización». Una chispa de miedo brilló y luego se apagó. «Bien», dijo ella. «Ya terminé de dejar que decidan mi vida». Rodrigo la observó un momento. «Suenas diferente». «Soy diferente», respondió ella, enderezándose y mirando hacia la ventana donde la luz temprana del sol se derramaba sobre el piso. «Durante años pensé que mi único propósito era hacer que mi matrimonio funcionara, ser suficiente para él, probar mi valor. Pero no pertenezco a su sombra. No pertenezco a la sombra de nadie». Rodrigo suavizó la expresión. «Nunca lo hiciste». Lucía continuó, con la voz firme. «Cuando me den de alta, quiero asesoría legal, confirmación de ADN, documentación de los registros médicos falsificados, todo. Ya no me doblo. Si Alejandro quiere una guerra, la tendrá.
Pero esta vez no entro a ciegas. Rodrigo asintió despacio, con admiración en su mirada. Te ayudaré en lo que pueda. Pero Lucía negó con la cabeza. No, esta parte necesito hacerla yo misma. Aún así, Rodrigo no se apartó del todo. Le entregó un sobresellado. ¿Qué es esto? Lo necesitarás, dijo simplemente. Dentro había una tarjeta, una presentación a uno de los bufetes de derecho familiar más respetados de la Ciudad de México, el tipo de firma que solo los poderosos contrataban. El nombre solo ya pesaba como acero. Lucía tragó saliva. Rodrigo, no puedo pagarlo. Puedes, la interrumpió él. Porque ya cubrí el anticipo. Lucía lo miró atónita. ¿Por qué harías eso por mí? Rodrigo dudó. Su mandíbula se tensó. Sus ojos brillaron con algo profundo, algo que aún no estaba listo para decir en voz alta. Porque alguien debió protegerte hace mucho tiempo, y porque mereces una vida donde no estés luchando constantemente por sobrevivir. La respiración de Lucía se cortó. Antes de que pudiera responder, una voz llegó desde el pasillo, aguda, fría, familiar. Alejandro. Había vuelto, y no estaba solo. Porque la siguiente voz que Lucía oyó fue la de Valeria. La sala de juntas en el piso 42 de la Torre de Vargas Financial nunca había estado tan silenciosa. Los ventanales del techo enmarcaban el horizonte de la Ciudad de México, proyectando una luz azul fría sobre las mesas de vidrio pulido. Debería haber sido una mañana como cualquier otra, analistas moviendo papeles, socios revisando proyecciones. Pero en cambio, todos los asientos estaban ocupados, todas las miradas afiladas, y la tensión crepitaba como electricidad estática. Porque hoy, Lucía Ramírez había venido a acabar con el hombre que intentó borrarla. No entró sola. Rodrigo Ale entró a su lado, flanqueado por dos abogados con expresiones que decían que ya habían ganado. Esta vez Lucía no llevaba bata de hospital ni agotamiento. Vestía un vestido cruzado verde oscuro que hacía arder su cabello bajo las luces fluorescentes, postura erguida, barbilla en alto. No era la mujer frágil que Alejandro había intentado desechar. Era la madre de 3 hijos que él había abandonado, y la mujer que él nunca pensó que volvería a levantarse. Alejandro estaba al extremo de la mesa, su confianza visiblemente resquebrajándose. Valeria estaba plantada a su lado, envuelta en un blazer ajustado, fingiendo que pertenecía ahí, pero sus ojos saltaban cada pocos segundos hacia los abogados, hacia Rodrigo, hacia Lucía, como un animal acorralado. Terminemos con esto, dijo Alejandro, intentando sonar en control. No pueden irrumpir así en mi empresa. Rodrigo alzó una ceja. En realidad, fuimos invitados. Lanzó un expediente sobre la mesa. Jadeos recorrieron la sala. La miembro más antigua de la junta, una mujer severa con cabello gris acero, se inclinó hacia adelante. Señor Vargas, su esposa legal, ha presentado graves acusaciones sobre falsificación de registros médicos, daño emocional intencional e intento de acceso no autorizado a la UCIN. El rostro de Alejandro palideció. Esto es una locura. Ella miente. Es suficiente. La voz de Lucía fue firme, clara y devastadoramente calmada. Deslizó una pila de documentos por la mesa. Estos son los resultados corregidos de tu fertilidad. Y estos, colocó una segunda carpeta encima de la primera, son las huellas digitales que muestran quién los alteró. Valeria se quedó blanca. Los abogados mostraron capturas ampliadas, tiempos de inicio de sesión, direcciones IP, alertas de seguridad, todo apuntando a una sola persona, Valeria Montes. No, susurró Valeria. Eso es imposible. No lo hice. No pude. Rodrigo se acercó, su mirada perforante. Accediste a un portal médico restringido usando credenciales robadas de un administrador jubilado. Forjaste resultados. Manipulaste a Alejandro para que destruyera su matrimonio. Y luego intentaste entrar a la UCIN para interferir de nuevo.
La junta estalló. Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado. Tú hiciste esto, Valeria. Ella se quebró. Tú debías dejarla. La elegías a ella sobre mí cada vez, incluso cuando no te dabas cuenta. Tuve que hacerte ver la verdad. Eso no fue verdad, dijo Lucía en voz baja. Fue obsesión. Valeria se lanzó hacia adelante de repente, señalando a Lucía con manos temblorosas. No lo mereces. Nunca lo mereciste. Es mío. Es mío. Seguridad irrumpió en la sala, convocada antes por Rodrigo. Valeria gritó mientras la sujetaban por los brazos. Alejandro no se movió para detenerlos. Mientras la arrastraban fuera, chilló. Esto no termina aquí. Se van a arrepentir. Todos. El silencio cayó. Alejandro miró alrededor, en pánico. No pueden creerle a ella sobre mí. Está intentando destruirme. Pero Lucía ya estaba abriendo la carpeta final, la que destruiría lo que quedaba de su reputación. Dentro estaban los resultados de ADN confirmando la verdad que Alejandro había gritado que era imposible. Tú eres el padre, Alejandro, dijo Lucía suavemente, y abandonaste a tus propios hijos. La junta se congeló. Alejandro se tambaleó. Su imperio temblaba bajo sus pies. Entonces Rodrigo puso una mano en el hombro de Lucía. Lucía, murmuró, hiciste lo que viniste a hacer. Pero Lucía no había terminado. Dio un paso adelante, ojos fijos en Alejandro, voz temblando de fuerza. Esto es solo el comienzo. Y en ese preciso momento, la presidenta de la Junta anunció una votación que decidiría el destino de Alejandro para siempre. La votación no tardó mucho, pero su impacto resonó como un trueno. Alejandro Vargas se quedó en el centro de la sala de juntas mientras las personas que una vez lo admiraron, que una vez lo llamaron visionario, levantaron la mano una por una a favor de su remoción como CEO. Sin vacilación, sin compasión, solo silencio frío y el sonido de un reino colapsando. La garganta de Alejandro se movió al intentar tragar su conmoción. No pueden hacer esto. Yo construí esta empresa. La presidenta cerró la carpeta frente a ella. Y casi la destruiste. Comportamiento imprudente, violaciones éticas, negligencia que impactó no solo a tus empleados, sino a tu propia familia. No podemos confiar esta firma a alguien que prioriza el ego sobre la integridad. Lucía observó sin hablar. No se regodeó. No sonrió. Se quedó quieta y en silencio, como alguien que está al borde de un campo de batalla después de que el humo se disipa. No triunfante, sino resuelta. Alejandro se giró hacia ella, ojos desorbitados. Tú estás haciendo esto. Estás poniendo a todos en mi contra. No, dijo Lucía suavemente. Tú lo hiciste todo solo. Su mirada recorrió la sala, buscando desesperadamente a alguien, cualquiera, que estuviera de su lado. Pero Valeria se había ido. Sus colegas lo miraban con expresiones cuidadosamente neutrales. No le quedaban aliados. Seguridad se acercó. Alejandro retrocedió tambaleándose. No me voy. Esta es mi empresa, mi nombre, mi legado. Pero los guardias lo tomaron cada uno por un brazo y lo guiaron hacia la puerta. No luchó. No de verdad. Sus piernas se debilitaron, sus hombros se hundieron. El peso de las consecuencias reales, se volvió demasiado pesado para un hombre que había pasado su vida evitándolas. Justo antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás a Lucía. Había miedo en sus ojos, un miedo que ella había sentido una vez pero que nunca volvería a sentir. Cuando se fue, la sala finalmente exhaló. La junta volvió su atención a Lucía, ofreciendo asentimientos silenciosos, reconocimientos sutiles, no lástima, respeto. Había soportado humillación, traición, abandono y aún había encontrado la fuerza para presentarse ante ellos. Rodrigo se acercó, voz baja solo para ella.
Se acabó, Lucía. Pero ella negó con la cabeza. Aún no. Él la estudió. ¿Qué falta? Lucía levantó la barbilla. Mis hijos merecen protección legal, custodia total, y Alejandro intentará algo imprudente una vez que se dé cuenta de lo que perdió. Rodrigo asintió despacio. Entonces nos preparamos. Al salir de la sala de juntas, los reporteros abarrotaron el lobby abajo. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos. Micrófonos se alzaron. El titular ya se esparcía por la Ciudad de México, CEO desacreditado removido tras escándalo de paternidad y fraude médico. Lucía levantó instintivamente una mano para protegerse el rostro, pero Rodrigo se interpuso con calma, bloqueando el bombardeo de cámaras con su cuerpo. «Está bien», murmuró. «Te tengo». Su presencia, firme, calmada, sólida, se sintió como un salvavidas. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se dio cuenta de que no estaba sobreviviendo esto sola. Afuera del edificio, el viento invernal azotaba las calles, pero ella se sentía extrañamente cálida por dentro, como si algo pesado finalmente se hubiera levantado. Había caminado hacia el fuego y había salido más fuerte. Aún así, una pregunta la acosaba. ¿Crees que Alejandro desaparecerá? Rodrigo exhaló. Hombres como Alejandro no desaparecen. Se vengan. Lucía tragó saliva. Las luces de la ciudad se difuminaban detrás de la nieve que caía. Entonces necesito estar lista. Rodrigo se acercó más, buscando su rostro. Ganaste hoy, y ganarás lo que venga después. Me aseguraré de eso. Pero justo cuando Lucía abrió la boca para responder, el teléfono de Rodrigo vibró con fuerza. Miró la pantalla y su expresión se oscureció. ¿Qué pasa?, preguntó ella, el pulso acelerándose. Rodrigo levantó los ojos, voz tensa. Es el hospital. Lucía se quedó helada. Dicen que alguien intentó acceder a la UCIN otra vez. Y esta vez no fue Alejandro ni Valeria. Los pasillos del hospital se sentían más fríos de lo habitual, como si las paredes mismas percibieran que algo andaba mal. El corazón de Lucía latía con fuerza en su pecho mientras corría junto a Rodrigo, sus pasos resonando agudamente contra los pisos pulidos. Sus palmas sudaban, su garganta se sentía apretada. Ya había sobrevivido traición, humillación y casi la muerte. Pero nada la aterrorizaba como esos 3 diminutos incubadores. ¿Qué pasó?, jadeó, intentando seguir los pasos largos de Rodrigo. La UCIN reportó un intento no autorizado de entrar al ala restringida, dijo Rodrigo, voz cortante. Cuando el personal se acercó, la persona huyó. El estómago de Lucía se hundió. ¿Huyó? ¿Entonces entraron? No, dijo Rodrigo, pero estuvieron lo suficientemente cerca como para asustar a todos. Doblaron la esquina hacia la entrada de la UCIN. Guardias de seguridad estaban junto a las puertas dobles, la tensión irradiando de su postura rígida. Uno dio un paso adelante cuando Rodrigo se acercó. Doctor Ale, revisamos las grabaciones, dijo el guardia. El sospechoso llevaba una credencial de visitante, pero no fue emitida hoy. ¿Cómo la obtuvo?, susurró Lucía. El guardia dudó. Estamos rastreándolo ahora, pero hay algo más. Se volvió hacia Lucía. Señora, la credencial fue emitida bajo su nombre. Lucía sintió que sus rodillas casi cedían. ¿Qué? No solicité ninguna credencial. No he salido del área de maternidad. La mandíbula de Rodrigo se apretó. Alguien está suplantando tu identidad. El pánico trepó por la espalda de Lucía como dedos fríos. ¿Quién haría esto? Alejandro estaba furioso, sí, pero entrar imprudentemente a una UCIN, ni siquiera él arriesgaría a dañar a sus propios hijos. Y Valeria está bajo custodia policial. Entonces, ¿quién? Rodrigo le tocó suavemente el codo. Vamos, revisemos a los bebés.
Entraron a la UCIN, recibidos por el pitido constante y rítmico de los monitores cardíacos. La habitación cálida y tenuemente iluminada siempre se sentía como terreno sagrado, el lugar donde comienzos frágiles luchaban por llegar al mundo. Lucía corrió hacia los incubadores donde yacían sus trillizos, pequeños y perfectos, conectados a monitores pero respirando con estabilidad. Mateo, Sofía, Lucas, su razón entera para respirar. Tocó el vidrio suavemente, voz apenas un susurro. «Mamá está aquí». «¿Están bien?», murmuró Rodrigo. Nada fue manipulado. Lucía exhaló una respiración temblorosa. El alivio la inundó, pero era delgado, frágil, fácil de perforar. «Alguien nos está apuntando», dijo, voz temblando. «¿Por qué? ¿Qué quieren?». Rodrigo no respondió de inmediato. En cambio, indicó a la enfermera de la UCIN que les diera espacio. Una vez que la habitación se aquietó, se volvió hacia Lucía con una seriedad que nunca había mostrado antes. «Hay una posibilidad», dijo despacio, «de que esto no tenga nada que ver con Alejandro». Lucía frunció el ceño. «¿Quién más querría hacerle daño a mis hijos?». Rodrigo metió las manos en los bolsillos, un gesto que le decía que elegía cada palabra con cuidado. La credencial no fue lo único extraño. Seguridad reportó que el intruso no intentó llegar primero a los trillizos. Fue al gabinete de suministros. «¿El gabinete?», repitió Lucía. «¿Por qué?». «Porque ahí se guardan los cuadros de tipos de sangre y los kits de transfusión». Rodrigo sostuvo su mirada. Alguien no estaba intentando hacerles daño. Alguien buscaba confirmación de ADN. Lucía sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Por qué alguien querría eso? El silencio de Rodrigo fue más fuerte que cualquier respuesta. Entonces una enfermera entró corriendo a la UCIN, sin aliento. «Doctor Ale, tiene que ver esto». Le tendió una tableta. Seguridad había mejorado la grabación. El rostro del intruso estaba parcialmente oculto por una capucha, pero no lo suficiente. Lucía se quedó helada. Conocía esa cara, una cara que no había visto en casi 15 años. Su padre ausente, el hombre que la abandonó y ahora intentaba llegar a sus hijos. Durante un largo momento, Lucía no pudo respirar. La imagen en la tableta, granulada, ligeramente distorsionada, pero inconfundiblemente él, le vació el pecho. Esa cara, envejecida pero familiar, la arrastró hacia atrás a través de años que había enterrado a propósito. Su padre, Patricio Ramírez, el hombre que desapareció sin un adiós. El hombre que la dejó a ella y a su madre ahogándose en facturas atrasadas y promesas rotas. El hombre con quien no había hablado desde que tenía 13 años. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró Lucía. «¿Por qué ahora?». Rodrigo tomó suavemente la tableta de sus manos temblorosas. «Aún no lo sabemos, pero seguridad marcó su credencial de visitante. Fue emitida con credenciales robadas». Su estómago se revolvió. Todas las noches que pasó llorando sola después de que él las abandonara volvieron como una avalancha. Los meses de notificaciones de desalojo, su madre trabajando triples turnos para mantenerlas a flote, la culpa aplastante que cargaba cuando su madre enfermó. Lucía había aprendido temprano que las personas destinadas a protegerte a veces eran las primeras en irse. No había esperado que regresara. Definitivamente no había esperado que regresara así. Rodrigo se acercó más. «Lucía, ¿cuándo fue la última vez que lo viste?». «Hace 15 años», susurró ella. «Se fue, no llamó, no mandó dinero, ni siquiera apareció cuando mamá se enfermó. Pensé que estaba muerto». Su voz se quebró en la última palabra. La expresión de Rodrigo se suavizó. «Tal vez esté desesperado. Tal vez algo pasó». Lucía negó con la cabeza. Nunca estuvo lo suficientemente desesperado como para volver a casa. Ni por mí. Ni por ella. Miró a los recién nacidos en sus incubadoras.
Las diminutas vidas por las que moriría para proteger. Y la idea de que su padre, el hombre que ni siquiera pudo proteger a su propia hija, intentara acceder a ellos le erizaba la piel. La enfermera de la UCIN se quedó cerca, dudosa. Hay más. Revisamos los registros de admisiones de esta mañana temprano. Alguien con el nombre de tu padre solicitó una consulta con especialistas en genética. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Genética? ¿Por qué? Rodrigo intercambió una mirada pesada con la enfermera. Lucía, hay una posibilidad de que tu padre esté enfermo. La respiración de Lucía falló. ¿De enfermo? Ciertos trastornos genéticos requieren parientes biológicos cercanos para el tratamiento, explicó Rodrigo con cuidado. A veces, nietos. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. No, susurró. No tiene derecho a volver a mi vida y exigir nada. No tiene derecho a usar a mis hijos como soluciones. Rodrigo puso una mano firme en su hombro. No tienes que decidir nada ahora, pero necesitas saber la verdad antes de que intente contactarte de nuevo. Lucía tragó saliva. Su pulso retumbaba. Sintió las viejas heridas abrirse. Heridas que pensó que había sellado hace mucho. ¿Pero por qué robar una credencial? Murmuró. ¿Por qué escabullirse en vez de hablar conmigo? La enfermera bajó la voz. Porque el hospital rechazó su solicitud. No estaba autorizado a saber nada sobre ti o los bebés. Intentó forzar el acceso. Lucía sintió una mezcla perturbadora de ira y temor retorcerse dentro de ella. Su padre siempre había sido impredecible, encantador cuando quería algo, cruel cuando no lo obtenía. Pero esto era diferente. Era deliberado, calculado. Rodrigo dudó antes de hablar de nuevo. Hay una cosa más que debes saber. El equipo de seguridad encontró algo caído cerca de la entrada de la UCIN. Metió la mano en el bolsillo de su bata y le entregó un papel doblado. Lucía lo desdobló lentamente, su respiración acelerándose al reconocer la letra, irregular, desordenada, dolorosamente familiar. Decía: Lucía, necesito a tus hijos. No me obligues a hacerlo por las malas. Sus manos temblaron. La habitación giró. Rodrigo tomó el papel antes de que se le cayera. Su padre no estaba ahí por reconciliación. Estaba ahí por posesión. Antes de que Rodrigo pudiera hablar, otra alarma resonó por el piso. Una alerta de la UCIN que convirtió la sangre de Lucía en hielo. Una enfermera irrumpió en el pasillo. Doctor Ale, uno de los monitores de los bebés acaba de dispararse. Lo necesitamos ahora. El corazón de Lucía se detuvo. Y cuando corrió a la UCIN, se dio cuenta de que la pesadilla no había terminado. Estaba escalando. La UCIN palpitaba con urgencia en el momento en que Lucía entró corriendo. Las alarmas destellaban arriba, proyectando luz roja por la habitación como una advertencia del universo mismo. Las enfermeras se movían rápido pero con precisión medida, rodeando al más pequeño de los bebés de Lucía. Lucas, su hijo más frágil, su monitor se había disparado, los niveles de oxígeno bajando lo suficiente para desencadenar pánico. Lucía presionó una mano contra su pecho, intentando respirar. ¿Qué está pasando? Una enfermera revisó las conexiones del ventilador. Sus signos vitales se están estabilizando, pero alguien manipuló los ajustes de la incubadora. La temperatura fue cambiada. Lucía se quedó helada. ¿Cambiada a propósito? No fue un fallo del sistema, dijo la enfermera con gravedad. Alguien lo hizo manualmente. Su visión se nubló mientras el horror la inundaba. Primero su padre intentando colarse. Ahora esto, alguien dispuesto a arriesgar la vida de un recién nacido. Entonces Rodrigo irrumpió en la UCIN con la intensidad de un hombre listo para la guerra. Fue directo al lado de Lucas, evaluando los gráficos, ajustando los controles y dando órdenes con calma practicada. Denme un diagnóstico completo.
Quiero cada cambio con marca de tiempo, dijo, y bloqueen todos los puntos de acceso. Nadie se acerca a menos de 3 metros de estos bebés sin verificación triple. Su presencia estabilizó la habitación, y por un momento Lucía sintió que el mundo dejaba de temblar. Pero cuando Rodrigo finalmente se volvió hacia ella, vio algo nuevo en sus ojos, algo afilado y controlado solo por fuerza. Lucía, dijo en voz baja. Esto no fue tu padre. Ella tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? Rodrigo levantó un pequeño objeto sellado en una bolsa de evidencia plástica. Una credencial de seguridad. Una credencial que no pertenecía a su padre. Tampoco a Alejandro. Esto se encontró debajo de la incubadora, dijo Rodrigo. Es una tarjeta de acceso duplicada usada por personal del hospital. El estómago de Lucía se apretó. ¿De quién es? Rodrigo dudó justo lo suficiente para que sus rodillas flaquearan. Pertenece a un técnico de turno nocturno que fichó temprano esta noche. Lucía frunció el ceño. ¿Pero por qué lo haría? Porque alguien le pagó, dijo Rodrigo con frialdad. Y necesitamos saber quién. Antes de que pudiera responder, las puertas de la UCIN se abrieron de golpe y un supervisor de seguridad entró apresurado. Doctor Ale, hemos detenido al técnico, dijo. Afirma que no pretendía hacerle daño a nadie. Solo hacer un trabajo. El pulso de Lucía se disparó. ¿Qué trabajo? El supervisor miró de Lucía a Rodrigo, inseguro de cuánto revelar. Rodrigo asintió para que continuara. Dice que una mujer lo contactó, le ofreció efectivo para provocar un susto leve y distraer a la madre lo suficiente como para que alguien más hablara con los bebés. Dijo que era un asunto familiar. Lucía sintió hielo deslizarse por su espalda. ¿Una mujer? Rodrigo se tensó. Descríbala. Dijo que estaba en sus 30, alta, cabello rojizo oscuro, abrigo caro. Lucía negó con la cabeza. No, no puede ser. Valeria ya está. Pero Rodrigo ya iba adelante, su expresión oscureciéndose. No es Valeria. Un escalofrío recorrió a Lucía. Solo conocía a otra mujer con cabello como ese. Su respiración falló. La segunda esposa de mi padre. Elena. Los ojos de Rodrigo se abrieron, la conexión encajando. Mencionaste que nunca le gustaste. Quedarse corto, susurró Lucía. Me culpaba porque mi padre se fuera. Decía que yo arruiné su vida, y ahora cree que mis bebés pueden salvarlo. Antes de que Rodrigo pudiera responder, el intercomunicador de la UCIN zumbó con fuerza. Doctor Ale, por favor diríjase a la entrada principal de inmediato. Rodrigo intercambió una mirada tensa con Lucía. Quédate aquí. No te muevas. No hables con nadie. Lucía sintió, aferrándose al riel de la incubadora como a un ancla. Rodrigo salió a zancadas de la UCIN justo cuando un guardia entró sin aliento. Señora, dijo con urgencia, tiene que venir conmigo. Alguien exige verla. El corazón de Lucía golpeó contra sus costillas. ¿Quién? El guardia tragó saliva. Una mujer con cabello rojo, y se niega a irse hasta que le entreguen a los bebés. Lucía siguió al guardia de seguridad por el largo corredor, cada paso más pesado que el anterior. Sus palmas estaban húmedas, su respiración irregular. Había enfrentado a Alejandro. Había enfrentado a Valeria. Incluso había enfrentado el fantasma de la traición de su padre. Pero la mujer que la esperaba ahora, Elena Ramírez, era un tipo diferente de peligro. Un peligro callado y venenoso, del tipo que sonríe mientras clava cuchillos en la espalda. Cuando llegaron a la entrada principal, Lucía se quedó helada. Elena estaba en medio del lobby como si fuera dueña del hospital. Su figura alta envuelta en un abrigo de cachemira burdeos, su cabello rojizo cayendo en ondas elegantes, su expresión una máscara fría de superioridad. La gente se apartaba sin saber por qué. El poder irradiaba de ella, pero no era poder real.
Era entitlement afilado por amargura. En el momento en que Elena vio a Lucía, sus labios se curvaron en una sonrisa delgada y venenosa. Vaya, dijo, voz suave como vidrio. La hija pródiga regresa. Lucía tragó saliva. ¿Qué haces aquí, Elena? Elena dio un paso más cerca, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Vine por lo que debió ser nuestro hace mucho tiempo. Lucía se tensó. Mis hijos no son tuyos. No son de papá. Son míos. La sonrisa de Elena no flaqueó. Patricio se está muriendo. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el pecho. Elena continuó. Necesita un donante genético compatible para un tratamiento con células madre, algo que solo parientes cercanos de sangre pueden proporcionar. ¿Y quieres usar a mis bebés? Dijo Lucía, voz cruda. ¿Quieres tomar de ellos como él tomó de mí? Los ojos de Elena se endurecieron. Tu padre te dio la vida. Le debes. ¿Le debo? La voz de Lucía tembló de furia. Nos abandonó. Dejó a mamá luchando sola. No estuvo cuando ella murió. No estuvo cuando tuve que dejar la escuela. Ni siquiera se despidió. Por Dios, Lucía, espetó Elena. Suelta el pasado. Esto es más grande que tus sentimientos. No, dijo Lucía suavemente, su ira ahora firme. Se trata exactamente de mis sentimientos, mis límites y mis hijos, y nunca los tocarás. La máscara de Elena se agrietó por primera vez. ¿Crees que puedes detenerme? Siseó. ¿Crees que ese doctor tuyo puede protegerte? Yo también tengo abogados. Tengo dinero. ¿Y tú? La miró de arriba abajo. Siempre has sido débil. Lucía no se inmutó. Las personas débiles no sobreviven lo que yo sobreviví. Por primera vez, la compostura de Elena vaciló. Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció detrás de Lucía, su presencia como un muro de acero y fuego. Se colocó a su lado sin decir palabra, ojos fijos en Elena con una furia que rara vez mostraba. Saldrá de este hospital, dijo Rodrigo con calma. No se acercará a Lucía de nuevo y nunca, jamás, se acercará a sus hijos. Elena soltó una risa fría. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Rodrigo sacó un documento de su bata y se lo entregó al guardia de seguridad más cercano. Esta es una orden de protección temporal, efectiva de inmediato. La sonrisa de Elena finalmente colapsó. No puedes hacer esto, escupió. Ya lo hice, respondió Rodrigo. Pero Elena no estaba derrotada. Aún no. Sus ojos brillaron con algo más oscuro, algo peligroso. ¿Crees que esto termina aquí? Susurró. Lucía terminará cediendo. No tendrá opción. Y cuando lo haga. Rodrigo dio un paso adelante, voz como hielo. Fuera. Seguridad se acercó. Elena los miró con furia, luego a Lucía, una mirada llena de promesas de daño futuro, antes de girar bruscamente y salir del hospital a grandes zancadas. Lucía soltó una respiración temblorosa. Rodrigo puso una mano firme en su espalda. Se acabó, murmuró. Pero la mirada de Lucía se quedó en las puertas giratorias por donde Elena desapareció, porque en el fondo sabía algo que Rodrigo no, Elena nunca se iba sin un plan, y nunca atacaba solo una vez. A la mañana siguiente, Lucía se sentó en una sala de conferencias de madera pulida en Fernández y Lawson, el prestigioso bufete de derecho familiar que Rodrigo le había recomendado. Afuera de las ventanas, la ciudad palpitaba con la luz invernal, destellando en los rascacielos como fragmentos de vidrio. Adentro, la tensión era tan espesa que se podía saborear. Su abogada, Mara Lawson, deslizó una pila de documentos por la mesa. Lucía, lo que estamos construyendo aquí no es solo un caso de custodia. Es una estrategia de protección total para ti y tus hijos. Lucía asintió,
sus dedos rozando el borde del papel. Elena y mi padre están presentando órdenes de restricción hoy, dijo Mara, junto con una denuncia penal por intento de interferencia médica. Tocó el expediente. La confesión del técnico es suficiente para que las autoridades rastreen el dinero hasta Elena y posiblemente hasta tu padre también. El pensamiento apretó el pecho de Lucía. Había pasado años intentando evitar que su pasado sangrara en su presente, pero ahora ese pasado irrumpía por las puertas, exigiendo cosas que nunca podría dar. Mara continuó. También está el asunto de Alejandro. Su abogado envió una carta esta mañana cuestionando los resultados de ADN y exigiendo acceso a los trillizos. Lucía se tensó. Nos abandonó. Dijo que no eran suyos delante de testigos. Mara esbozó una sonrisa sombría. Y voy a destrozarlo con eso. Su firma en el formulario de renuncia parental es legalmente catastrófica. Súmale las falsificaciones de Valeria, su intento de intrusión en la UCIN y ahora su remoción de Vargas Financial. Este hombre no está en posición de ganar nada en un tribunal. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había querido que Alejandro amara a sus hijos, no que los usara como arma. Pero la realidad no se doblaba ante la esperanza. Mara pasó a otra página. Ahora, sobre tu padre, hay algo que necesitas ver. Le entregó a Lucía un informe impreso. Un expediente médico compilado durante la noche por contactos de Rodrigo. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es su situación médica, explicó Mara con suavidad. Y algo más. Lucía recorrió las páginas. Cada oración golpeaba más fuerte que la anterior. Insuficiencia medular genética. Progresiva. Pronóstico pobre. Luego sus ojos llegaron a la línea que le congeló el corazón, candidato potencial para tratamiento experimental. Pendiente verificación de compatibilidad familiar. Su mano tembló. Entonces es verdad. Se está muriendo. Sí, dijo Mara en voz baja. Y cree que el acceso a tus hijos es su única oportunidad. Lucía cerró los ojos, tragando el nudo que subía por su garganta. No era sin corazón. No era vengativa. Pero salvar al hombre que nunca la había salvado, sacrificando a los hijos que él nunca quiso. No, ya no. Mara se inclinó hacia adelante. Lucía, también descubrimos algo más. Sobre Elena. Lucía levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué pasa con ella? No es solo la esposa de tu padre, dijo Mara. Es su tutora financiera. Lo que significa que si él muere antes de recibir tratamiento, ella hereda todo. Lucía parpadeó. ¿Todo? Cada activo, cada inversión, cada propiedad. Y si vive, los labios de Mara se tensaron, ella no recibe nada. Le cayó como un rayo. Elena no estaba luchando por salvar a su esposo. Estaba luchando por salvar su herencia. De repente Rodrigo apareció en la puerta, ligeramente agitado. Lucía, dijo con urgencia. Hay nueva información. Seguridad revisó otro ángulo de cámara. El pulso de Lucía se disparó. ¿Sobre Elena? Rodrigo negó con la cabeza. No, sobre tu padre. Mara frunció el ceño. ¿Qué pasa? Rodrigo entró, cerrando la puerta detrás de él. Patricio no vino solo al hospital. Tuvo ayuda. La respiración de Lucía se cortó. ¿De quién? Rodrigo dudó, luego respondió. De Alejandro. El mundo de Lucía se tambaleó. Y en ese instante se dio cuenta de que dos hombres que una vez la abandonaron ahora se habían unido en su contra. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alejandro, el hombre que una vez juró construir un futuro con ella, ahora aliado con el padre que la abandonó. Parecía imposible. Sin embargo, algo en su instinto le decía que tenía un sentido retorcido. Dos hombres que prosperaban con el control,
ambos amenazados por su independencia, ambos aterrorizados por las consecuencias de sus propias acciones. Rodrigo dio un paso adelante y colocó las fotos de seguridad sobre la mesa. Esto fue tomado 2 horas antes de que Patricio intentara entrar a la UCIM. Ahí está él, y ahí está Alejandro entregándole un sobre. Lucía miró la imagen granulada. La expresión de Alejandro era furiosa, mandíbula tensa, hombros rígidos. Patricio parecía desesperado, enfermo, pero determinado. El sobre entre ellos se sentía como un símbolo físico de traición. ¿Qué hay en el sobre?, susurró. Efectivo, respondió Rodrigo, y instrucciones. Tu padre debía obtener evidencia de ADN de uno de los bebés para fortalecer la nueva demanda de custodia de Alejandro. La respiración de Lucía se entrecortó. Le ayudó a Patricio a cambio de acceso a mis bebés. Mara, su abogada, asintió con gravedad. Encaja con la última presentación legal de Alejandro. Ahora alega que tú coaccionaste a Rodrigo para falsificar la documentación de tutoría. Está construyendo una narrativa de que eres inestable, vengativa y actúas en contra del interés superior de los niños. Lucía casi soltó una risa, no de humor, sino de incredulidad. Después de todo lo que nos hizo, quiere pintarse como la víctima. Mara se recostó. Los hombres desesperados reescriben las historias para sobrevivirlas. Pero Rodrigo no estaba divertido. Sus ojos ardían con una protección que iba mucho más allá del deber. No se acercará a esos niños, dijo. Ni ahora ni nunca. Pero debemos golpear primero, legal y públicamente. Lucía se enderezó. ¿Qué necesitan de mí? Tu verdad, respondió Mara. Cada detalle, cada amenaza, cada momento en que te abandonó. El tribunal necesita ver el patrón completo. Por primera vez, Lucía no sintió vergüenza. Sintió otra cosa, fuerza. Les contó todo. Su voz firme, los recuerdos ya no cadenas, sino evidencia. Rodrigo permaneció a su lado todo el tiempo, en silencio pero inquebrantable, su presencia anclándola como un pulso constante. Cuando terminó, Mara cerró su libreta. Bien. Presentaremos una orden de restricción contra Alejandro en 1 hora, y solicitaremos protecciones de custodia de emergencia. Con la evidencia que tenemos, el juez fallará a tu favor. Lucía exhaló temblorosa, alivio mezclado con miedo. El tipo de miedo que llega cuando una nueva tormenta se forma en el horizonte. Rodrigo se volvió hacia ella. Hay más. Su estómago se apretó. No creo que pueda soportar más. Puedes, dijo él suavemente. Ya lo has hecho. Puso otro documento frente a ella. Esta vez un memorándum interno del hospital. Lucía frunció el ceño. ¿Qué estoy viendo? ¿Una queja? Rodrigo asintió. Presentada por Alejandro contra mí. El pulso de Lucía patinó. ¿Te acusa de conducta impropia con una paciente, conmigo? Lucía se levantó de la silla de un salto. ¿Qué? Eso es. Es una mentira. Rodrigo asintió. Por supuesto que lo es, pero si prospera, pierdo mi licencia médica, y él lo sabe. Intenta sacarme de tu lado para que vuelvas a estar sola. Los puños de Lucía se cerraron. No le dejaré hacer eso. No perderé a la única persona que realmente nos está protegiendo. Los ojos de Rodrigo brillaron. Un raro momento de vulnerabilidad. Lo enfrentaremos juntos. Mara miró entre ellos y colocó un nuevo expediente sobre la mesa. Este es nuestro contraataque. Una vez que lo presentemos, Alejandro no tendrá camino. Lucía asintió, preparándose. Pero antes de que Mara pudiera continuar, su teléfono vibró con fuerza. Miró la pantalla y su expresión se desvaneció de color. ¿Qué pasa?, susurró Lucía. Mara levantó la vista, voz tensa de temor. El juez quiere una audiencia de emergencia inmediata. Rodrigo se tensó.
¿Cuándo? Ahora, dijo Mara. En 30 minutos. El corazón de Lucía latió con fuerza porque el destino de sus hijos estaba a punto de decidirse y Alejandro la estaría esperando en esa sala. El juzgado olía débilmente a papel viejo y aire invernal. Cuando Lucía entró, cada nervio de su cuerpo vibraba. Rodrigo caminaba a su derecha, Mara a su izquierda. Los tres avanzaban con una urgencia callada que hacía girar cabezas. Las palmas de Lucía estaban húmedas, su estómago apretado, pero su espalda permaneció recta. Hoy no estaba ahí como víctima. Estaba ahí como madre. Dentro de la sala, Alejandro ya esperaba, sentado con confianza junto a su abogado, la arrogancia regresando a su rostro como una mancha que resurge bajo luz brillante. Vestía un traje azul marino impecable, corbata plateada, cabello peinado hacia atrás. Parecía un hombre que creía poder encantar a un juez del mismo modo que encantaba a inversionistas. Pero sus ojos vacilaron cuando Lucía entró, no con culpa, con miedo. Vio el cambio en ella, la fuerza, la firmeza, la negativa a encogerse. Lucía no lo miró. Tomó asiento junto a Mara, Rodrigo de pie detrás de ella como una fortaleza silenciosa. La jueza entró, severa, cabello plateado, imponiendo silencio con una sola mirada. Esta audiencia de emergencia se convoca para tratar 3 asuntos, comenzó. Custodia temporal de los menores, presunta mala conducta del doctor Rodrigo Ale y preocupaciones por la seguridad de los infantes en la unidad de cuidados intensivos neonatals. El corazón de Lucía latía con fuerza. 3 batallas en una arena. El abogado de Alejandro se levantó primero. Su señoría, mi cliente fue excluido injustamente de la vida de sus hijos. La señorita Ramírez y el doctor Ale conspiraron para asignar la tutoría a él. Sus acciones fueron premeditadas y diseñadas para cortar los derechos paternos. La mandíbula de Rodrigo se tensó. El abogado continuó. Además, tenemos razones para creer que el doctor Ale mantuvo un enredo emocional inapropiado con una paciente vulnerable. Mara se levantó tan bruscamente que su silla raspó el suelo. Objeción. Tenemos evidencia documentada que prueba las narrativas falsificadas del señor Vargas para ocultar su propia negligencia y abandono intencional. Entregó un binder grueso que hizo que la jueza alzara una ceja. Dentro estaban copias de la renuncia parental firmada por Alejandro, testimonios de múltiples miembros del personal hospitalario, grabaciones de seguridad mostrando cómo gritaba en el pasillo de la UCIN. La confesión de Valeria vinculándolo a los registros médicos falsificados. La jueza hojeó el binder, su expresión endureciéndose. Señor Vargas, ¿es esta su firma en el formulario de renuncia? Alejandro tragó saliva. Fui engañado. Responda la pregunta. Sí, murmuró. ¿Y abandonó conscientemente el hospital durante un parto de alto riesgo? Pensé que los niños no eran míos. Esa no es una excusa aceptable para el abandono, espetó la jueza. Lucía sintió que Rodrigo ponía una mano firme en el respaldo de su silla. No levantó la vista, pero sintió su calor, y eso calmó el temblor en su respiración. Entonces Mara avanzó de nuevo. Su señoría, también tenemos evidencia de que el señor Vargas ha coludido recientemente con Patricio Ramírez, un hombre con una solicitud de orden de restricción pendiente, para obtener ilegalmente muestras de ADN de la UCIN. Sus acciones casi resultaron en daño médico a un infante. La sala estalló en susurros. El rostro de Alejandro se puso rojo. Es una mentira. Rodrigo levantó las fotos de seguridad. Esta fotografía fue tomada 3 horas antes del intento de intrusión. El abogado de Alejandro se lanzó a objetar, pero la jueza levantó la mano bruscamente. Siéntese ahora. Alejandro se hundió en su silla, la furia irradiando de él. La jueza se inclinó hacia adelante. Basada en esta evidencia, la custodia temporal plena permanecerá con la señorita Ramírez. El señor Vargas no tendrá derechos de visita hasta que se complete una investigación completa.
La respiración de Lucía salió en un torrente. Alivio, justicia e incredulidad se enredaron. Pero la jueza no había terminado. En cuanto a las acusaciones contra el doctor Ale, se volvió hacia Rodrigo. El tribunal no encuentra fundamentos para mala conducta en este momento. De hecho, sus acciones probablemente salvaron la vida de la señorita Ramírez. Rodrigo exhaló lentamente, la tensión drenándose de sus hombros. Pero entonces la jueza llegó a la última página del binder de Mara, sus cejas se fruncieron. Esto es preocupante, murmuró. Lucía se tensó. ¿Qué es? La jueza levantó la vista, ojos afilados. Señorita Ramírez, ¿estaba al tanto de que su padre presentó una petición antes de esta audiencia? La sangre de Lucía se heló. Él. La jueza levantó la mano. Aún no he fallado, pero diré esto, la petición incluye una declaración jurada con acusaciones contra usted. El pulso de Lucía retumbó. ¿Acusaciones? La jueza cerró el expediente. Y la persona que presentó testimonio de apoyo es alguien que usted conoce. La respiración de Lucía tembló. Señor Vargas, dijo la jueza, por favor acérquese. Alejandro se levantó lentamente, como si lo arrastrara un peso invisible. Por primera vez desde que empezó la audiencia, parecía inseguro, no furioso, no arrogante, sino genuinamente sacudido. Lucía lo vio acercarse al estrado, su pulso martilleando. Fuera lo que fuera que había hecho, fuera lo que fueran las mentiras que había contado, sintió que las paredes se cerraban de nuevo. La jueza ajustó sus gafas. Señor Vargas, usted presentó testimonio jurado apoyando la petición de Patricio Ramírez para la tutoría. ¿Confirma esto? Alejandro carraspeó. Sí, su señoría. La mandíbula de Mara se tensó. Y en su declaración, continuó la jueza, describió a la señorita Ramírez como emocionalmente inestable, imprudente e inadecuada para el juicio parental. Lucía se estremeció ante las palabras, aunque mantuvo el rostro inmóvil. Alejandro añadió rápidamente. Su señoría, estaba preocupado por los niños. Ella se negó a dejarme verlos. Porque usted firmó renunciando a sus derechos parentales, espetó la jueza. Alejandro vaciló. Rodrigo parecía listo para saltar sobre la mesa. Mara avanzó. Su señoría, solicitamos permiso para contrainterrogar. Concedido, dijo la jueza. Mara se acercó a Alejandro lentamente, metódicamente. Señor Vargas, usted alega que Lucía es inestable. ¿Qué evidencia tiene? Alejandro dudó. Se desmayó durante el parto por pérdida de sangre. Mara intervino. Causada por un embarazo médicamente peligroso, no por inestabilidad. La mandíbula de Alejandro se flexionó. Tomó malas decisiones, ¿cómo? ¿Cómo qué? No me dijo que estaba embarazada de trillizos hasta después del segundo ultrasonido. Lucía cerró los ojos con dolor. Había esperado porque quería estar segura de que los bebés sobrevivirían antes de que él aplastara su esperanza. La voz de Mara se afiló. Y sin embargo también le dijo a los paramédicos que ella no era su esposa, que era una mujer cualquiera fingiendo atraparlo. ¿Lo niega? El rostro de Alejandro se desvaneció. Susurros recorrieron la sala. La jueza frunció el ceño. ¿Es esto cierto? Alejandro tartamudeó. Fui mal informado. Valeria me dijo. Ah, sí, interrumpió Mara. Valeria Montes. Actualmente bajo investigación por manipulación de datos y fraude médico. Alejandro tragó saliva con fuerza. Y Patricio Ramírez, añadió Mara, volviéndose hacia la jueza, un hombre que abandonó a su hija menor, que cometió robo de identidad dentro de un hospital y que intentó acceder ilegalmente a áreas médicas restringidas. Este es el hombre al que el señor Vargas apoya para la tutoría. La expresión de la jueza se endureció. Señor Vargas, ¿entiende lo dañino que resulta esto?
Alejandro se enderezó de repente, la desesperación convirtiéndose en ira. Fui manipulado. Gritó. Lucía me mintió durante años. Sabía que yo no podía tener hijos. Incorrecto, dijo Rodrigo entre dientes. Tu fertilidad era normal. El registro fue alterado. La jueza lo fulminó con la mirada. Señor Vargas, acérquese al estrado. Alejandro avanzó tambaleándose. La jueza bajó la voz lo suficiente para que solo los más cercanos oyeran, pero la tensión era palpable. Abandonó a su esposa durante un parto potencialmente mortal. Intentó entrar sin autorización a una unidad neonatal. Colaboró con un hombre bajo investigación activa y aún intenta despojar a una madre de sus recién nacidos. Su tono se afiló. Su credibilidad es inexistente. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, el pánico finalmente rompiendo su arrogancia. Ella alzó la voz de nuevo para el registro. Ordenó una investigación criminal completa sobre sus acciones y su involucramiento con Patricio Ramírez. Un jadeo recorrió la sala. Lucía sintió que su respiración regresaba en una ola lenta y temblorosa. Alejandro se hundió hacia atrás en su silla, las manos temblando. La jueza volvió a pasar páginas, escaneando los documentos. Esta petición de Patricio Ramírez se basa en cronologías falsificadas, alegaciones sin fundamento y falsas acusaciones de negligencia. Queda por lo tanto. Antes de que terminara, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un alguacil entró apresurado y susurró urgentemente al oído de la jueza. Su expresión cambió, confusión, luego alarma. Se levantó. Señorita Ramírez, doctor Ale, necesitan venir con nosotros inmediatamente. El corazón de Lucía golpeó contra sus costillas. ¿Qué pasó? La jueza la miró directamente, voz grave. Son los bebés. La mano de Rodrigo se aferró al respaldo de la silla de Lucía. La jueza continuó. Han desaparecido de la UCIN. Lucía no recordó cómo llegó del juzgado al hospital. Un momento estaba mirando el rostro pálido de la jueza, al siguiente corría por los pasillos del hospital, la respiración cruda y entrecortada. Su cuerpo se movía más rápido que el pensamiento, más rápido que el miedo, más rápido que Rodrigo llamándola mientras corría detrás. Sus bebés habían desaparecido, se habían ido, se habían esfumado de la UCIN, el lugar más seguro del edificio. Las alarmas de seguridad resonaban arriba y luces rojas de confinamiento pulsaban en el techo. El personal pasaba corriendo, asustado y confundido. Voces ecoaban. Revisen todas las salidas. Cierren los elevadores. Nadie sale sin autorización. El corazón de Lucía martilleaba contra sus costillas, listo para romperse. Esto no puede estar pasando, susurró. No mis bebés. No otra vez. Rodrigo llegó a su lado, sujetándola por los hombros. Lucía, escúchame. Están vivos. Si alguien quisiera hacerles daño, no los habrían llevado. Los encontraremos. Pero su voz tembló, apenas, y eso la aterrorizó más. Una enfermera jefa se acercó apresurada, la tableta temblando en sus manos. Revisamos la grabación de las cámaras. Los trillizos fueron sacados por alguien con uniforme completo, bata, mascarilla, gorro, guantes. ¿Se ve su rostro?, exigió Rodrigo. No, pero los rastrearon por 3 pasillos antes de que las cámaras se apagaran. ¿Apagadas? La voz de Lucía se quebró. ¿Qué quiere decir apagadas? Alguien las desactivó manualmente. Rodrigo maldijo por lo bajo. Lucía presionó las palmas contra su frente, luchando contra el pánico. ¿Quién haría esto? Alejandro está en el juzgado. Valeria está bajo custodia. Elena fue escoltada fuera. La enfermera dudó. Encontramos esto en una de las cunas. Le entregó a Lucía una nota doblada. La sangre de Lucía se heló al abrirla. Si los quieres de vuelta, ven sola.
Sin firma, sin instrucciones, solo una demanda empapada en amenaza. Rodrigo arrebató la nota, mandíbula apretada. Es una trampa. No vas a ir a ningún lado sola. Antes de que Lucía pudiera responder, las radios de seguridad crepitaron con voces frenéticas. Sospechoso avistado. Ala noroeste, llevando 2 portabebés, dirigiéndose al muelle de carga del personal. Lucía jadeó. Ese es el ala antigua. Apenas se usa. Rodrigo maldijo. Porque tiene salidas privadas. Corrieron más rápido de lo que ella creía posible después del parto. Más rápido que la lógica, más rápido que el miedo. Por el pasillo, a través de puertas dobles, hacia el corredor tenue y resonante donde las luces fluorescentes parpadeaban arriba como ojos nerviosos. Al llegar al final del pasillo, un guardia de seguridad corrió hacia ellos. Doctor Ale, señorita Ramírez, encontramos el tercer portabebés cerca del armario de utilería. Vacío, pero sin daños. Las rodillas de Lucía casi cedieron. ¿Vacío? ¿Dónde está mi bebé? Las huellas llevan afuera, dijo el guardia. Al callejón del muelle de carga. Lucía lo empujó y salió por la puerta hacia el aire helado. Su aliento se volvió vapor al instante y entonces se quedó helada. Un motor rugió en el callejón. Un SUV negro, puertas traseras abiertas. 2 portabebés dentro. Rodrigo gritó. Lucía, retrocede. Pero ella avanzó tambaleándose, gritando. Mis bebés. Los faros del SUV se encendieron. Alguien dentro se volvió hacia ella. Una silueta, hombros anchos, un contorno familiar que detuvo el corazón de Lucía. Su padre, Patricio Ramírez, aún aferrando uno de los portabebés, ojos huecos, desesperados. Pero fue la segunda figura en el asiento del conductor la que hizo maldecir a Rodrigo en voz alta. Alejandro. Él miró directamente a Lucía, expresión retorcida entre pánico y determinación. Lucía. Gritó sobre el motor. Los llevamos a un lugar seguro. Seguro de ella. Lucía se lanzó adelante. Rodrigo la sujetó por el brazo. El SUV retrocedió con chirrido de llantas. Y entonces alguien más salió de las sombras detrás del vehículo, alzando un arma. El segundo antes de que el arma disparara se sintió como si el mundo contuviera el aliento. Lucía se quedó helada. Rodrigo la jaló detrás de él y el SUV se deslizó de lado mientras el disparo resonaba en el callejón. La bala golpeó el pavimento a centímetros del neumático trasero. Lucía gritó. Patricio se agachó dentro del vehículo. Alejandro pisó el acelerador, pero el tirador no apuntaba a Lucía ni a los bebés. Apuntaba a los neumáticos. Seguridad irrumpió por el muelle de carga al mismo tiempo, atraída por el disparo. El SUV patinó, neumáticos reventados, chocando violentamente contra la barandilla metálica. Las puertas se abrieron de golpe. Patricio salió tambaleándose con el portabebés apretado contra su pecho. Alejandro se arrastró por el lado del conductor, aturdido pero intentando agarrar el segundo portabebés. «Denme a mis hijos», gritó Lucía, corriendo hacia adelante mientras Rodrigo y Seguridad seguían. Pero antes de que nadie los alcanzara, Patricio cayó de rodillas. No de miedo, sino de agotamiento. Su respiración era superficial, trabajosa, su rostro gris. Extendió el portabebés con manos temblorosas. «Tómalo, Lucía», susurró. «Por favor». Lucía se detuvo frente a él. La desesperación en sus ojos, por primera vez, no era egoísta. No era manipuladora. Era humana. Ella tomó el portabebés con gentileza. Patricio inclinó la cabeza. Solo quería tiempo. Pensé que podía arreglar lo que rompí. Lucía tragó el nudo que se formaba en su garganta. Lastimar a mis hijos no arregla nada. Patricio asintió, lágrimas cayendo.
lo sé. Lo siento por todo. Seguridad llegó, ayudándolo a ponerse de pie mientras se rendía sin resistencia. Sus últimas palabras fueron un susurro. Eres más fuerte de lo que jamás merecí. Mientras tanto, Alejandro intentó huir, incluso con uno de sus propios hijos en brazos. Rodrigo se lanzó, derribándolo antes de que pudiera escapar del callejón. El portabebés rodó a salvo hasta los pies de Lucía mientras seguridad lo rodeaba. Se acabó, gruñó Rodrigo. Terminó. Alejandro se retorció, gritando. Ella me quitó todo. Envenenó mi vida. Ella. Pero nadie escuchaba, porque todos finalmente lo veían por quien realmente era. Fue arrestado en el acto por secuestro, conspiración, interferencia médica y poner en peligro a infantes. Lucía se quedó temblando, el aire frío mordiendo su piel, pero su corazón firme mientras abrazaba dos portabebés cerca. El tercero fue traído momentos después por una enfermera que había corrido a salvo con él cuando sonó la alarma. Los tres bebés vivos, seguros, respirando. Sintió que sus rodillas cedían, el alivio rompiéndola abierta. Rodrigo se arrodilló a su lado, sus brazos envolviéndola, frente presionada suavemente contra la de ella. Lo lograste, susurró. Los protegiste. Ganaste. Lucía lo miró. ¿De verdad? Lo miró y vio no al doctor que le salvó la vida, no al tutor que intervino cuando el mundo se derrumbó, sino al hombre que la había sostenido firme cada vez que casi se rompía. Semanas después, en una sala de juzgados tranquila lejos del caos, la jueza otorgó a Lucía la custodia permanente plena. Los derechos parentales de Alejandro fueron terminados. Patricio renunció voluntariamente a cualquier reclamo sobre los niños, partiendo en silencio para enfrentar las consecuencias de sus acciones y su enfermedad. Elena fue acusada como cómplice. Valeria enfrentó sentencia por fraude médico. La justicia finalmente tuvo forma. Meses pasaron. La primavera llegó a la Ciudad de México, suavizando la ciudad con luz solar. Lucía empujaba un carrito triple por el Parque Chapultepec, el viento rozando sus mejillas. Sus bebés dormían plácidamente, envueltos en mantas pastel. Rodrigo caminaba a su lado, sosteniendo su mano. No por necesidad, no por protección, sino por algo más profundo, algo elegido. Lucía, dijo suavemente, deteniéndose cerca de los árboles en flor. No quiero reemplazar lo que perdiste. Solo quiero construir lo que viene después. Su corazón se hinchó. Dio un paso más cerca, lágrimas cálidas contra el aire fresco. Rodrigo, yo también quiero eso. Bajo el suave florecer de la primavera, sus labios se encontraron, no como salvador y rescatada, sino como dos personas que habían luchado a través de la oscuridad para encontrarse. El pasado ya no la perseguía. El futuro ya no la asustaba. Su familia, su verdadera familia, estaba justo ahí. Y por primera vez en su vida, Lucía Ramírez finalmente se sintió completa. Así que nuestra historia finalmente llega a su fin. Y si aún estás aquí conmigo en este preciso momento, significa que algo en este viaje tocó tu corazón a su manera callada. Tal vez te recordó tu propia fuerza. Tal vez te recordó las tormentas por las que una vez pasaste. O tal vez simplemente te mostró que la sanación es posible incluso cuando todo parece roto. Sabes, los estoicos solían decir, el obstáculo es el camino. Y la historia de Lucía es prueba de eso. Cada traición, cada corazón roto, cada pérdida, nada de eso la detuvo. La moldeó. Como escribió Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No se levantó porque la vida fuera fácil. Se levantó porque se negó a quedarse donde el dolor la dejó. Y mi amiga, sí, tú que estás leyendo justo ahora, tal vez también lleves tu propia batalla. Tal vez estés en una encrucijada. Solo recuerda, tu historia no ha terminado. Tienes permiso para elegir un nuevo capítulo. Si este viaje significó algo para ti, aunque sea un poco,
Me encantaría que le dieras like a este video, lo compartieras con alguien que necesite fuerza hoy y te suscribieras para que podamos caminar juntos por más historias. Más sanación. No estás sola. Y estoy agradecido de que estés aquí.